Bienvenidos a Misterio Eterno. Prepárense porque hoy nos vamos a sumergir en un caso que realmente sacudió a México. La historia de Jorge Iniestra Salas, mejor conocido como el monstruo de Iztapalapa. Juntos vamos a explorar este caso, un caso escalofriante la verdad, de manipulación, abuso y asesinato. Y por favor no olviden seguir a Misterio Eterno en YouTube, Facebook y TikTok para más inmersiones como esta. Es un caso que la verdad nos obliga a confrontar la oscuridad que puede existir dentro de una familia y comprender las complejas dinámicas psicológicas que permiten que el abuso florezca en la sombra. Totalmente. Comencemos en el año 2004 cuando Clara Tapia Herrera, una madre soltera que lucha por sacar adelante a sus 3 hijos, Gabriela, Rebeca y Ricardo, conoce a Jorge Iniestra Salas. Él se presenta como un hombre culto, encantador, ofreciendo apoyo a Clara en un momento de vulnerabilidad. Al principio parece un verdadero salvavidas. ¿Qué opinas? Lo interesante aquí es cómo Jorge utiliza esa fachada de hombre culto y carismático para tejer su red de manipulación. Rápidamente toma control de las finanzas de Clara, la aísla de sus seres queridos, minimiza su rol como madre. Estas son señales de alerta tempranas que a menudo se pasan por alto. Tienes razón. Y la situación se intensifica de manera aterradora. Jorge comienza a abusar sexualmente de Gabriela y Rebeca mientras somete a Ricardo a trabajo forzado y abuso físico. Es un patrón clásico de control coercitivo donde el abusador busca dominar cada aspecto de la vida de la víctima. Y lo hace a través de tácticas psicológicas muy específicas. Implementa un sistema de puntos donde Clara y Ricardo deben ganar el derecho a ver a Gabriela y Rebeca. Imagínate la crueldad de tener que ganarte el derecho a ver a tus propios hijos. Este sistema de puntos no es solo una forma de control, es una forma de tortura psicológica. Es realmente escalofriante. Este sistema de puntos me recuerda a las técnicas de manipulación que usan las sectas para controlar a sus miembros. ¿Ves algún paralelismo ahí? Absolutamente. En ambos casos, el líder o abusador crea un ambiente de miedo e incertidumbre, donde la víctima siente que no tiene poder ni autonomía. Jorge, al igual que un líder de secta, se posiciona como la única fuente de verdad y seguridad, distorsionando la realidad para sus víctimas. Y entonces Jorge no solo abusa físicamente de la familia, sino que también los somete a un lavado de cerebro sistemático. Y lo que es aún más perturbador es que su familia, sus propios padres y hermanos, eran cómplices de sus atrocidades. No solo sabían lo que estaba sucediendo, sino que incluso lo ayudaron a deshacerse de los cuerpos de Rebeca y su bebé después de que Jorge los asesinara en un ataque de ira. La complicidad de la familia de Jorge es un aspecto escalofriante de este caso. Nos muestra cómo la violencia puede normalizarse dentro de una familia, creando un ambiente donde el abuso se perpetúa de generación en generación. Es un ciclo tóxico que es difícil de romper. Y cuando finalmente se descubre la verdad, la historia de Jorge Iniestra Salas se convierte en un escándalo nacional. Los medios de comunicación lo bautizan como el monstruo de Iztapalapa, un apodo que refleja la magnitud de sus crímenes. Pero aquí es donde el caso toma un giro aún más complejo. Clara también es detenida y acusada de complicidad en los abusos. ¿Cómo es posible que la víctima termine siendo acusada junto a su victimario? Esa es la pregunta que nos debe hacer reflexionar. Jorge, durante el proceso legal, intenta manipular la narrativa presentando a Clara como una participante voluntaria en el abuso. Sin embargo, debemos considerar el contexto. Clara había sido sometida a años de manipulación, amenazas y violencia. Claro, es difícil imaginar cómo alguien podría consentir a ese nivel de horror, especialmente cuando se trata del bienestar de sus propios hijos. Exactamente. Es aquí donde entra el concepto de indefensión aprendida. Imagínate que te encuentras en una situación de abuso constante, donde tus intentos de escapar o resistir son castigados. Con el tiempo aprendes que no tienes control sobre la situación y que cualquier intento de cambio solo traerá más dolor. Te rindes, te vuelves pasiva, no porque quieras, sino porque tu mente y tu cuerpo han aprendido que esa es la única forma de sobrevivir. Es una respuesta psicológica completamente comprensible, ¿no? Frente a un peligro constante e inescapable, tu mente busca la forma de protegerte, aunque eso significa desconectarte de la realidad o aceptar lo inaceptable. Exactamente. Y en el caso de Clara, su historial de abuso previo la hacía aún más vulnerable a la manipulación de Jorge. Él se aprovechó de su trauma pasado para crear una prisión psicológica de la que ella no veía escapatoria. Es desgarrador pensar en la situación de Clara, atrapada en un ciclo de violencia, manipulada y silenciada sin poder proteger a sus hijos. Y encima enfrentando la acusación de ser cómplice de su propio sufrimiento. Es una situación que nos obliga a cuestionar nuestras propias percepciones sobre el abuso y la culpabilidad. ¿Cómo podemos realmente comprender la complejidad de la experiencia de una víctima si no tomamos en cuenta el contexto de la manipulación, el miedo y la indefensión aprendida? El juicio de Clara Tapia Herrera se convirtió en un punto focal de debate público. Mientras Jorge Iniestra Salas era presentado como monstruo, la opinión pública se dividió respecto a la culpabilidad de Clara. Es fascinante, ¿verdad?
Por un lado, tenemos la imagen de una madre que debería haber protegido a sus hijos a toda costa. Por otro, vemos a una mujer víctima de años de manipulación sistemática. ¿Cómo podemos desenredar esta madeja de percepciones y prejuicios para comprender la verdad? Es una tarea compleja. En el juicio, la defensa de Clara argumentó que ella también era una víctima de Jorge, sometida a un régimen de terror psicológico que la incapacitó para actuar. Se presentaron pruebas del control coercitivo que ejercía Jorge, el aislamiento, las amenazas, la violencia física y, por supuesto, el perverso sistema de puntos. Claro. Y sin embargo, muchos se preguntaban, ¿cómo es posible que Clara no buscara ayuda? ¿Cómo no denunció a Jorge a las autoridades? A simple vista, parece incomprensible. Es aquí donde debemos profundizar en las secuelas psicológicas del abuso a largo plazo. Imagínate vivir en un estado de miedo constante donde cada acción, cada palabra puede desencadenar la furia de tu abusador. En ese contexto, la mente busca mecanismos de supervivencia. Te refieres a la indefensión aprendida que mencionamos antes. Exacto. Clara no solo estaba aterrorizada por lo que Jorge pudiera hacerle a ella, sino también a sus hijos. Cualquier intento de rebeldía podía tener consecuencias devastadoras. En su mente, la pasividad, la sumisión se convertían en la única forma de proteger a sus hijos del monstruo que compartía su hogar. Es una situación desgarradora. Sentirte atrapada, sin salida, obligada a tolerar lo intolerable por el miedo a un mal mayor. Y encima, tener que enfrentar el juicio de una sociedad que no comprende la complejidad del trauma psicológico. Así es, y en el caso de Clara, el estigma social se vio amplificado por la cobertura mediática del caso. Algunos medios, buscando el sensacionalismo, la presentaron como una figura ambigua, casi como una villana, en lugar de una víctima. Esa es una de las grandes tragedias de este caso, ¿no? Clara, en lugar de recibir apoyo y comprensión, fue juzgada y condenada por la opinión pública antes de que se pudiera siquiera comprender la complejidad de su situación. Y este juicio social puede ser tan dañino como el abuso en sí mismo. Imagínate la culpa, la vergüenza, la desolación de ser señalada como cómplice del monstruo que te ha robado la vida. Es una carga emocional que puede ser insoportable. Y no olvidemos a los niños, Gabriela, Rebeca y Ricardo. Ellos no solo fueron víctimas del abuso directo de Jorge, sino también de un sistema que les falló en todos los sentidos. Las instituciones que deberían haberlos protegido miraron hacia otro lado. Es cierto, a pesar de que hubo algunos intentos de denunciar el abuso, las autoridades no tomaron las medidas necesarias para proteger a Clara y sus hijos. Las fallas del sistema son evidentes en este caso. La falta de protocolos para detectar y atender casos de violencia intrafamiliar, la desconfianza hacia las víctimas, la revictimización por parte de las instituciones. Es un recordatorio de que la lucha contra el abuso no se limita a castigar a los culpables. Debemos trabajar en la prevención, en la educación, en la creación de una red de apoyo efectiva para las víctimas. Debemos romper el silencio, desafiar los prejuicios y construir una sociedad donde el abuso no tenga cabida. Y hablando de romper el silencio, un aspecto crucial de este caso es el testimonio de Gabriela, la hija mayor de Clara. Durante el juicio, Gabriela defendió a Jorge, acusando a su madre de ser la verdadera culpable. ¿Cómo podemos entender esta aparente traición? Es un giro inesperado, ¿verdad? Parecería que Gabriela, víctima del abuso de Jorge, se pone de su lado, traicionando a su propia madre. ¿Qué nos dice esto sobre el impacto psicológico de la manipulación? Es aquí donde debemos considerar la posibilidad de que Gabriela haya desarrollado el síndrome de Estocolmo. Este síndrome, que se observa en algunos casos de secuestro o abuso prolongado, se caracteriza por un vínculo emocional que se crea entre la víctima y su victimario. ¿Podrías explicar un poco más sobre este síndrome? Es un concepto que a menudo se malinterpreta. Por supuesto. El síndrome de Estocolmo no se trata de un enamoramiento o una atracción romántica hacia el abusador. Es una respuesta de supervivencia ante una situación de extremo peligro y control. La víctima, para protegerse psicológicamente, busca puntos en común con su captor, intenta comprender sus motivaciones, incluso llega a justificar sus acciones. Es una forma de adaptación a una realidad intolerable, ¿no? En lugar de confrontar el horror de la situación, la mente busca una narrativa que la haga soportable. Y en el caso de Gabriela, esa narrativa implicaba culpar a su madre y defender a su abusador. Exactamente. No podemos olvidar que Gabriela era una niña cuando comenzó el abuso. Su mente, en desarrollo, buscó la manera de procesar el trauma de la forma que mejor pudo. Culpar a su madre, cree que Jorge la estaba protegiendo, era una forma de crear un sentido de orden y seguridad en un mundo que se había vuelto caótico y aterrador.
Es una muestra del poder devastador de la manipulación. Jorge no solo abusaba físicamente de Gabriela, sino que también la manipulaba psicológicamente para que dudara de su propia realidad, de su propia madre. Y esta manipulación tuvo consecuencias a largo plazo. El testimonio de Gabriela en el juicio, aunque doloroso para Clara, fue crucial para que Jorge fuera condenado a la máxima pena. Sin embargo, para Gabriela, el proceso de sanación y reconstrucción de su propia identidad fue mucho más complejo. Es un recordatorio de que las heridas del abuso no siempre son visibles. El trauma psicológico puede dejar cicatrices profundas que pueden tardar años en sanar. Y esa sanación requiere apoyo, comprensión y sobre todo tiempo. Gabriela, al igual que su madre y sus hermanos, necesitó ayuda profesional para procesar el trauma, para reconstruir su vida y para encontrar la fuerza para seguir adelante. Y mientras Gabriela luchaba por reconstruir su vida, el juicio de Clara llegaba a su fin. Después de 3 largos años de proceso legal, el tribunal emitió su veredicto. Un veredicto que marcó un precedente en la lucha contra la violencia de género y la manipulación psicológica. El tribunal, después de analizar todas las pruebas y testimonios, absolvió a Clara Tapia Herrera de todos los cargos. Reconocieron que ella también era una víctima, ¿no?, de la manipulación y el control coercitivo de Jorge Iniesta Salas. ¡Qué alivio! Después de todo lo que sufrió, finalmente se hizo justicia para Clara. ¿Qué significó este veredicto en el contexto de la lucha contra la violencia de género? Este caso marcó un precedente importante en la jurisprudencia mexicana. El tribunal, al absolver a Clara, envió un mensaje claro. Las víctimas de manipulación psicológica no deben ser culpabilizadas por los crímenes de sus abusadores. Es un paso crucial para comprender la complejidad del abuso y para romper el ciclo de silencio que a menudo protege a los victimarios. Exactamente. El caso de Clara abrió un debate a nivel nacional sobre la necesidad de identificar y atender de manera efectiva a los casos de violencia de género, especialmente aquellos donde la manipulación psicológica es el arma principal. Y más allá del ámbito legal, ¿qué impacto tuvo este caso en la sociedad mexicana? La historia del monstruo de Iztapalapa conmocionó a la sociedad mexicana y puso en evidencia la necesidad de una mayor conciencia sobre la violencia intrafamiliar. Se crearon campañas de información para educar a la población sobre las señales de alerta del abuso y se impulsaron programas de apoyo para las víctimas. Es un legado importante, ¿no? A pesar del horror de este caso, se logró generar un movimiento social que busca prevenir futuras tragedias y proteger a los más vulnerables. Así es. Y aunque el camino hacia una sociedad libre de violencia es largo y complejo, casos como el de Clara nos recuerdan que cada paso hacia la justicia, cada voz que se alza contra el abuso nos acerca un poco más a ese objetivo. Y mientras la sociedad mexicana reflexionaba sobre las lecciones de este caso, Jorge Iniesta Salas, el monstruo de Iztapalapa, enfrentaba las consecuencias de sus actos. Jorge fue condenado a más de 200 años de prisión, la máxima pena posible en México. Su familia, cómplice de sus crímenes, también recibió sentencias ejemplares. La justicia prevaleció, al menos en el ámbito legal, pero las heridas que este monstruo dejó en sus víctimas, las cicatrices del abuso y la manipulación, esas son mucho más difíciles de sanar. Tienes razón. El trauma psicológico puede tener consecuencias a largo plazo. Clara, Gabriela, Ricardo y los hijos de Gabriela y Rebeca, todos ellos necesitaron apoyo psicológico y emocional para reconstruir sus vidas. Es un proceso largo y doloroso, pero también es un testimonio de la resiliencia del espíritu humano. A pesar del horror que vivieron, estas personas encontraron la fuerza para seguir adelante, para buscar la justicia y para reconstruir sus vidas. Y su historia nos recuerda que la esperanza y la sanación son posibles, incluso después de las experiencias más traumáticas. Es un mensaje que debemos tener presente siempre, no solo para apoyar a las víctimas, sino para construir una sociedad donde el abuso no tenga cabida. Y con esa reflexión llegamos al final de nuestra inmersión en el caso de El monstruo de Iztapalapa. Un caso que nos confrontó con la oscuridad de la naturaleza humana, pero que también nos mostró la fuerza de la resiliencia y la importancia de la lucha por la justicia. Esperamos que este viaje a las profundidades de este caso haya sido informativo y que nos inspire a todos a ser más conscientes, más compasivos y más comprometidos con la creación de un mundo libre de violencia. Recuerda que puedes encontrar más contenido como este en nuestro canal de YouTube, Facebook y TikTok. Busca Misterio Eterno y suscríbete para no perderte nuestras próximas inmersiones en los casos más impactantes e intrigantes. Hasta la próxima. No olviden seguirnos en Misterio Eterno, donde estrenaremos la película Villa Z, el terror comienza próximamente.